en la posición que se muestra la barra DE tiene una velocidad angular constante de 10 radianes sobre segundo, en el sentido de las agujas del reloj. Sabiendo que H es de 500 milímetros, determine la velocidad angular de la barra FBD y la velocidad del punto F. Bueno, yo lo hice por dos métodos. El primero fue por la imagen. Lo primero que hice fue pues calcular la velocidad del punto D, pero para pues, hacer eso necesitaba las, las, las distancias, pues. Entonces, bueno, esto lo pasé un triangulito, que es de la barra DE. Bueno, aquí sacas pues así que la tangente y me dio 223.60. Luego de esto, saqué el ángulo y me dio 63.43 grados. Al final, para sacar esa velocidad del punto D, lo único que se hace es multiplicar el radio por la velocidad tangencial. Y eso, bueno, son 10 radianes por el radio, que son 223.60, y me da 2.236 milímetros sobre segundo. Eh, yo lo hice toda esta parte para hacer el cálculo, las mediciones, las hice en SolidWorks. Aquí lo tengo, por si hay alguna duda. Es esta parte de este triangulito, la barra de E. Esta distancia son las 223 y aquí está el ángulo. Aquí está el sentido del giro. Um, bueno, adicionalmente a esto, aquí tuve que sacar una escala de velocidades porque realmente la velocidad es bastante grande. Bueno, porque yo lo hice a escala 1 a 1, el dibujo está a escala 1 a 1, entonces, pero las velocidades sí tuve que hacer una escala, porque la verdad es que salía bastante grande, se salía de la pantalla. Entonces mi escala de velocidad, fue de 10 a 1. Bueno, ya teniendo en cuenta eso, lo que hice enseguida, ya teníamos esta velocidad. Entonces luego nos pasamos al punto D, que es esta parte de aquí. Igual, pues había que calcular las distancias. Entonces, pues igual saqué mi triangulito, donde la tangente me dio de 316.22 milímetros y el ángulo de 18.43. Este ángulo pues va a ser el mismo para toda la barra FBD. Y bueno, la fórmula para calcular la velocidad del punto B es la velocidad que ya teníamos, que era la velocidad en D, más la velocidad relativa, que es la de B, pero vista desde D. Entonces ahí lo que yo hice eh, fue primero trazar mi velocidad inicial, que que ya tenía del punto D. Entonces, esa misma viene aquí, esta que está aquí, la tracé, ¿cómo se dice? Perpendicular, ángulo de 90 grados. Hagan de cuenta que fue, ay, permítanme un momento, hagan de cuenta que estuvo tipo así. Nada más que aquí, pues el ángulo, ya entre aquí y acá, deben ser los 90 grados. Y pues el vector es el que ya tenía de la velocidad D, pero traducido hacia escala 1 a 10. Como ya tenía esta, iba a sacar mi relativa, que sabemos que es esta de aquí, del punto B a D. Hice lo mismo. Tracé aquí una velocidad, pues así que su perpendicular, un ángulo de 90 grados entre esta y esta. Y esta
la desplacé hasta que llegara acá. Es esta de aquí. Al final, pues, las uní con la perpendicular de esta velocidad, que pues, sabemos va a ser horizontal. Entonces, esa parte, pues ya cuando se juntaron, es esta parte de aquí. Esta es la velocidad de que ya conocía. Aquí tengo el origen de mis velocidades. Esta es la velocidad horizontal o la del punto B. Y esta fue la velocidad relativa. Al final, pues las medí y pues como resultado obtengo mi velocidad en el punto B y mi velocidad relativa. Si nos vamos aquí, pues ya haciendo la suma, nos va a dar este valor de 3290.33 milímetros sobre segundos. Bueno, ya teniendo esa velocidad, lo único que hice fue hacer esta división de la velocidad relativa sobre el radio del punto B a D para sacar la velocidad tangencial. Bueno, ya teniendo esa velocidad tangencial, pues sabemos que la velocidad es la misma en todo el segmento, todo el eslabón. Lo único que cambia, pues, es bueno, la velocidad tangencial. Ya teniendo eso, pues lo único que saqué fue la distancia de esa barra. Apliqué el mismo método, un triangulito, saqué su tangente, aquí nada más, sí, con el ángulo que ya tenía, se calculó la tangente y al final, pues esa velocidad, que era la que tenía aquí, 33.33, bueno, esa, la saqué en su escala y el único que hice fue multiplicarla por el radio, que era este resultado que me había dado, pero sumado con este. Entonces, el segmento de la barra FAD en total mide 843.24. Y ya lo único que se hizo fue multiplicar eso por la velocidad tangencial. Y este va a ser mi resultado de mi velocidad en F. Este viene siendo el mecanismo. Y bueno, las medidas son exactas, nomás lo único que tengo es la escala de velocidades. Eso también lo hice de otro método. Y bueno, no quisiera entrar tanto en detalles para darle más tiempo a los compañeros, pero dio básicamente lo mismo. También velocidad tangencial medio 3.33 y la velocidad del punto F medio de 2 metros por segundo, pero todavía no vamos a darle eso. Porque, bueno, esto traducido, sabemos que son 2.8 metros. Entonces, pues el resultado es prácticamente lo mismo. Y eso sería todo de mi parte. A ver, quiero hacerle una pregunta. No me saques. Necesito verlo gráficamente todo, tus velocidades, las velocidades que calculó ahí en su triángulo. Perdón, profe, no le entendí. Necesito ver su triángulo de velocidades. Ya, hasta donde me quedé, eso, ¿verdad? Ahí tenemos una velocidad horizontal, que sería la velocidad del eslabón de salida. Otra que es la ahí.
Tiene el origen de velocidades y de ahí salen dos velocidades que son las absolutas y entre ellas está la relativa. Con la relativa determinó la velocidad angular del acoplador, Ujú. pero pero la velocidad de F la calculó, ¿cómo la calculó la velocidad de F? Bueno, como yo tenía la velocidad tangencial de todo el Velocidad, eslabón, es la velocidad ajá. angular. Ajá. Sí, perdón, la velocidad angular, pues ya nada más lo que hice fue multiplicarla por el radio hacia el punto F. Am, Ah, ese, bueno. A ver, pero hacia el radio, esa omega, esa velocidad angular, por el ajá, radio hacia el punto F, desde D hasta F, ¿no? sí, Entonces ahí profe. está diciendo, pero ahí está manejando una velocidad eh, con respecto al punto D, me imagino, ¿no? O con respecto al punto, sí, con respecto al punto D. Sí, No, la velocidad de F, recuerden, por esa razón les pido a todos que calculen la velocidad de un punto intermedio y como por ejemplo usted no se lo pedí del punto medio, sino que ya tenía el problema un punto F en un extremo. La velocidad de esos puntos, del punto medio, el punto G o un punto extremo o cualquier otro, ¿verdad? Que no sean los que están unidos a los eslabones de entrada y de salida, como generan curvas en el acoplador irregulares. Entonces la velocidad de F, el tratamiento nada más es tomar del origen de velocidades y proyectarlo en el polígono de velocidades en la imagen del punto F. Entonces lo primero que tenía que haber hecho, ya que está haciendo este método, es, si ya tiene la velocidad, a ver, me podría acercar su dibujo para decirle cómo es. Entonces, tiene ahí en el polígono, la velocidad que está horizontal, en la punta de flecha genera un punto B', que sería la velocidad de B. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ujú, ¿Estamos entendiendo? Ok, ahí se le llama punto B'. Y del origen de velocidades, hay otra velocidad que es diagonal hacia arriba, que parte del origen de velocidades. Esa es la velocidad del punto D, ujú. ¿verdad? Es perpendicular al eslabón de salida. En la punta de flecha genera el punto D mayúscula prima. Evidentemente, entre B y D está la velocidad relativa, que fue sacó la velocidad angular desde el eslabón acoplador. Ahora bien, para calcular la velocidad de F, como es una curva del acoplador, no se puede calcular con omega por R, por las mismas razones que les decía, porque el punto F genera una curva que es un radio que no es constante. Por eso fue la práctica que les dije que hicieran las curvas del acoplador, que son irregulares. Todo lo que se hace aquí es, en todos los casos anteriores, pues nada más sacaban la mitad. Si usted quiere sacar la velocidad del punto medio entre B y D, pues nada más en ese triángulo pone a la mitad de esa velocidad que está acabo de poner en naranja, bueno, la que está en naranja, y ya del origen al punto medio determina la velocidad de, de OB al punto medio, pues generaría una flecha, ¿verdad? Un vector, y esa sería la velocidad del punto G. Sin embargo, como no se le está pidiendo el punto G, sino el punto F, entonces tendría que hacer una proporción. Diría entonces, la distancia BD en mi dibujo es a la distancia B' de prima, ¿sí? Ajá, Como la distancia que tiene de B a F sería la distancia que tendría yo del punto B al punto F en mi imagen, tendría que prolongar su línea, entonces tiene B, D, a ver, B, D, F. F le quedaría en la parte de abajo. F quedaría, si usted tiene en su triángulo de velocidades arriba el punto D', abajo el punto B', entonces quedaría más abajo el punto F'. Sería extender su vector de velocidad relativo hacia abajo.
para poder encontrar un punto F' en proporción. Porque como usted sabe, tiene la distancia BD en el dibujo y la distancia B'D' en su imagen. Entonces, lo que tendría que hacer es extender, a ver, extiéndame, pues ahí que tiene, extiéndame esa línea hacia abajo. Eso, extiéndala hacia abajo. Y lo vamos haciendo aquí, ¿no? Extiende una línea hacia abajo. Ah, eso así, ahí está bien. Ahí está bien. Ok. Entonces, el punto que está hasta abajo, ese se le puede poner F', el otro de arriba B' y hasta arriba D'. Listo, profe. Bueno, entonces ahí lo que está teniendo usted es un eslabón proyectado del mecanismo, girado 90 grados en el sentido de la omega relativa que usted determinó. De esta forma, usted tiene girado al segmento BDF en su imagen BDF. Usted tiene la distancia, usted tiene en el dibujo la distancia conocida BD y BF. En su imagen tiene la distancia conocida D', B'. Lo que no sabe es si realmente la distancia de B', F' es correcta. Entonces usted tiene que hacer una regla de 3. Va a decir BD es a B'D', como BF en mi dibujo es a B'F'. De ahí lo único que tiene como incógnita es B'F'. La despeja y encuentra la distancia BF. ¿Sí me explico? ¿Sí me está entendiendo? Sí, pero le escuché un poquito entrecortado lo último. ¿Podría repetir? A ver, para poder encontrar la distancia real, porque ahorita nada más lo hicimos ahí a la brava, la distancia de B'F', haría una relación, una regla de 3. Porque yo tengo dos distancias conocidas en mi dibujo, BD y y BF. Sí. En mi imagen tengo conocidas B', B', que ya la tiene, que es la longitud del vector, pero ahorita lo voy a tomar como distancia. Pero lo que no conozco es B'F', porque ya ves que la alargó así, más o menos, al cálculo. Ajá. Exacto. Entonces lo que tenemos que hacer es una regla de 3, digo, BD es a B'D', como BF es a B'F'. De ahí despeja a B'F'. Entonces, tendría que, ¿verdad?, medir cuánto vale su segmento de B a D, ¿verdad? Ya no en unidades de velocidad, sino nada más de longitud, medirlo tal cual, cuánto vale. ¿Sí? Y entonces decir, o entonces, Df' va a ser igual a la relación que existe, ¿verdad? Que le dije que era, a ver, déjame hacerlo de memoria a ver si lo hago bien. Entonces diría... 316.22. ¿Cuál es 322? De B a D. Ah, ok, 322. Y 300. en el dibujo... Bueno, si quiere, aquí debería salir.
nada más que se ve un poquito chiquito. No, pues nada más usted con que me diga. Sí, es 316.22. Ajá, Este, habíamos quedado que era 100, ¿qué? 105.43. ajá, Y de BAF, tapa 527.03. ajá. Entonces, usted tiene, decíamos, BD, esa B'D', como BF, esa B'F'. Solo quiero saber cuánto vale B'F'. Entonces, esto va a ser igual, ¿verdad? A B'D' multiplicado por BF sobre BD. Entonces, lo que usted tiene que, para Me dio encontrar es, 175.71 milímetros. entonces, ¿cuánto midió B'D' en el triángulo? 100 qué? 105.43. Entonces tiene que multiplicar 100.43 y lo tiene que multiplicar por lo que vale BF en su dibujo. Ajá. ¿Cuánto vale BF en su dibujo? 527.03. 527.03. Luego dividirlo entre la distancia entre BD. ¿Cuánto vale su dibujo BD? 316.22. Entre 316.22. Entonces tiene que hacer esa operación 105.43 por 527.03 entre 316.22. Me da 175.71. 175.71. Entonces, lo que mide su segmento de B' a F' debe ser Debe ser eso. 175.71, pero nada más de B' a F'. De ahí hacia abajo. Eso debe medir lo que le digo. Correcto. Entonces ya esa ya es la distancia real. Entonces lo que acaba de hacer usted es la proyección de su eslabón ya totalmente completo. Entonces nada más es fácil de visualizar. Si usted observa, desde el origen salen puras velocidades absolutas. Salen puras velocidades absolutas. Entonces, lo que les trato de decir, ¿verdad? Es que tanto la velocidad horizontal, ¿verdad? De BD como la de BB y BD se calcularon por omega por R, ¿sí? Porque son velocidades en trayectorias curvas de radio constante. Así como salió la velocidad de BB y BD, no puede ser la de F igual, porque F genera una curva que no es como las curvas de B y de D. Pero lo que sí es cierto es que si del origen salen velocidades absolutas, pues de OB al punto B' es la velocidad de B, de OB al punto D', ¿verdad? Es la velocidad de D, y así, ¿verdad? Si usted traza un vector de OB al punto F', obtendrá la velocidad F'. Trácela. Esa es la velocidad de F. Nada más la mide y la transforma a escala de velocidades y ya tiene la velocidad de F. Ándale. Sería por 10, porque esos son. Ajá. Sí, serían los 2 metros. ¿Y cuánto le dio entonces? 2 metros. Ajá. 2 metros sobre segundo o 200 milímetros. Entonces, independientemente de Perdón, lo que 2000. independientemente de lo que le hayas dado, ¿verdad? Si usted genera una paralela y la pone en el punto F ahí como la velocidad que usted generó, se dará cuenta que no se parece nada porque usted la puso casi vertical, ¿no? O vertical, si no mal lo recuerdo, lo vi así de reojo, no alcancé a ver en su dibujo. No, bueno, nada más era la indicación de la F. Ok. Entonces, obviamente esa BF, pues no es así, ¿verdad? Sino con esa inclinación y hacia abajo. Ajá.
Así es como se determina la velocidad de curvas del acoplador. ¿Sí? Ah, ok. ¿Ok? ¿Sí? ¿Quedó Sí, claro? sí, Bueno, profe. espero que Bueno, le digo que de ya. hecho en el otro método sí me dio 2 metros sobre segundo. En el otro método, pero porque no tenemos lo hizo por método analítico, ¿no? Sí, por Pero, analítico. pero Muy no, preciso. aquí no estamos en método analítico, aquí estamos en método gráfico. Si usted se da cuenta, aquí pareciera que es casi lo mismo, pero cuando nos involucremos en aceleraciones, el procedimiento analítico es más tedioso y aquí es de manera directa, ¿no? Todo se hace gráficamente hasta ese procedimiento trigonométrico. Cuando hacen el análisis de posición, lo mide directamente del dibujo. Aquí son métodos gráficos para que ustedes comparen. Les vuelvo a repetir que los métodos gráficos, los dibujos, los diseños son poderosos, nos dan dimensiones de manera directa. ¿Sí? Entonces váyanse acostumbrando a que cuando elaboran dibujos o diagramas a escala, pueden tomar dimensiones directamente del dibujo. Yo les hacía un comentario, no sé si en este grupo o en otro, que cuando yo trabajaba en la industria, muchos de los planos, cuando llegaban de otros países para hacer autopartes y nos hacía falta alguna dimensión por ahí escondida, que no venía acotada, porque no todas las dimensiones vienen acotadas, pues las tomábamos directamente del dibujo porque sabíamos que todo estaba a escala 1. A eso me refiero, entonces que los métodos gráficos son poderosos en ese sentido. Su método analítico evidentemente está bien, entonces lo puede usted empatar con esto. Ok. Hay, o sea, otra forma de verlo comprobado era por centros instantáneos, igual lo mismo por chip. Sí, Entonces profe. nada más ya lo agrega, deje ya el método analítico, no hay problema, sube la Classroom, ya le pongo sus 2 puntos. Lo importante es que viera que cómo gráficamente la velocidad de F tiene una connotación totalmente diferente a la velocidad de B y de P. ¿Sí? Sí, profe. Ok, Gracias. entonces nada más me dé su apellido, por favor. O sea, es Campos Estrada. Campos Estrada, Luis Enrique. Ok, muy bien. Estoy poniendo su calificación. Ya está, Campos. Bien. Sí, profe. Gracias. Bueno, no sé qué. ¿Bien alguien más? ¿Otro? Yo, profesor. Me voy a presentar. Adelante. Listo. Sí. Listo, Cordero, ándele, pues. Otro valiente, entonces. Correcto. Vámonos a otro compañero. Bien. Ya está listo. ¿Ya está viendo? ¿Sí se Ahora ve sí, la ya. presentación? Ya, ahora sí, ya. Ok. Bueno, a mí me tocó el problema 11 y dice que la rueda de 80 milímetros de radio que se muestra gira hacia la izquierda con una velocidad de 900 milímetros por segundo. Sabiendo que la distancia AD es de 50 milímetros, determinar la velocidad del collarín y la velocidad angular de la barra AB cuando A beta igual a 0 y B beta igual a 90 grados. Bueno, lo primero que hice fue hacer el dibujo, que me quedó así. Y bueno, como lo que me está, bueno, donde se une el eslabón 3 con el eslabón 2 es en este punto, puedo quitar esta rueda y generar nada más un eslabón desde el punto del pivote 1 hasta acá, del eslabón 1 hasta acá. Entonces, eso fue lo que hice y así me facilitó más encontrar los centros instantáneos. Yo lo hice por el método de centros instantáneos y entonces, primero, para encontrar los centros instantáneos, los que son visibles, que serían en este caso el O1, el centro instantáneo O1,2, que está en este punto de aquí, el centro instantáneo O2,3, que está aquí, el centro instantáneo O3,4, que está aquí, y el centro instantáneo O1,4, que en este caso, como el eslabón 4
se mueve de manera vertical, su centro instantáneo es perpendicular al movimiento del eslabón, entonces es toda esta línea. Y ahora, para encontrar el eslabón, el centro instantáneo O1, 3, primero, bueno, tracé la línea aquí, y nos queda que el centro instantáneo 1, 3 va a estar en la intersección de la línea que se genera entre el centro instantáneo O1, 2, que es este de aquí, hasta con el centro instantáneo 2 o 2, 3, entonces es toda esta línea, y el centro instantáneo O1, 4, que es esta línea de acá, con el centro instantáneo 4, 3, que es este de aquí. Entonces son estas dos líneas. Como las dos líneas son paralelas, el centro instantáneo O1, 3 entonces se encuentra en la intersección de estas líneas, que es hasta el infinito. Bueno, y el centro instantáneo O2, 4 lo vamos a encontrar en la intersección entre las líneas que se generan con el centro instantáneo O1, 4, que es este de aquí, y el centro instantáneo O1, 2, que es este de aquí. Entonces lo que hice fue trasladar este centro instantáneo hasta el centro instantáneo O1, 2, y nos queda esta línea. Y la otra línea es la que se genera entre el centro instantáneo O4, 3, o 3, 4, y el centro instantáneo O2, 3, que es este. Entonces, justamente se encuentra en el mismo punto donde se une el eslabón 2 con el eslabón 3, por lo tanto está en el mismo lugar que el centro instantáneo O2, 3. Nos queda de aquí. Bueno, y ahora lo que hice fue determinar los eslabones, el eslabón de velocidad conocida, que en este caso es el 2, el eslabón de velocidad desconocida, que es el 4, el eslabón de donde se observan las velocidades absolutas, que es el eslabón 1, y la línea de centros, que va a ser O1, 2, O1, 4 y O2, 4. O1, 2 es esta, O2, 4 es esta, y O1, 4 la trasladé hasta esta línea. Entonces la línea de centros que vamos a ocupar sería esta de aquí. Bueno, ahora aún algo. Yo quiero la velocidad. Bueno, a mí me están preguntando la velocidad en el punto. Bueno, lo que me interesa es la velocidad en el punto A, y el problema me está dando la velocidad de la rueda, que sería esta velocidad de aquí. Entonces yo solamente necesito generar, o más bien necesito calcular la velocidad en el punto A. La velocidad en el punto A la voy a calcular sacando la velocidad angular de la rueda y multiplicarla por la distancia que hay entre D y A. Entonces, para sacar la velocidad angular de la rueda, divido 900 milímetros por segundo entre el radio de la rueda, que es de 80 milímetros, y me queda que es de 11.25 radianes sobre segundo. Y lo multiplico por la distancia. Entonces, eso me dio que es de 562.5 milímetros por segundo. Ahora, utilizando una escala de 1 milímetro, va a equivaler a 10 milímetros por segundo. Entonces, en el dibujo la vamos a representar con una distancia de 56.25 milímetros. Entonces ya, la coloco aquí. Y ahora lo que hay que hacer primero es rotar o pivotar la velocidad A con respecto al centro instantáneo 1, 2, hasta que toque la línea de centros, que estaba aquí. La pivote de este lado y generar un gradiente que pase por el centro instantáneo o 1, 2. Genero el gradiente y ahora, una vez que ya se genera, bueno, ya generamos el gradiente, a partir del centro instantáneo 2, 4, que es el punto común, generamos o trazamos una línea hasta que toque el gradiente, y esta va a ser nuestra velocidad común o 2, 4. A partir de ahí, lo que tenemos que hacer es generar un nuevo gradiente con esa punta de flecha que generamos, y cómo lo hacemos es uniendo el centro instantáneo 1, 4, que es el eslabón que desconocemos su velocidad, y uniéndolo con la punta de flecha que acabamos de generar. Entonces, como el centro instantáneo es toda esta línea, la pasé para acá y esto nos genera este nuevo gradiente. Ahora, lo que tenemos que hacer es pivotar el punto B hasta la línea de centros, pero como para pivotarlo esta línea se extiende hasta el infinito, cuando nosotros lo pivotemos nos va a quedar como una línea recta hasta que toque la línea de centros, y a partir de ahí, este es nuestro punto B', que se me olvidó ponerlo. A partir de este punto generamos una nueva velocidad que va a ser con el nuevo gradiente que acabamos de generar, y esa va a ser nuestra velocidad B'. Y bueno, a partir de aquí lo único que tenemos que hacer es volver a regresar esta velocidad hasta el punto B, y este ya sería nuestra velocidad B, y medirla. Si la medimos, nos dice que es de 56.25. Aplicando la escala que propusimos al principio, nos queda entonces que la velocidad B es igual a 562.5 milímetros por segundo. Entonces, también nos pide que la velocidad angular de la barra del eslabón 3
en este caso, la velocidad angular nos va a quedar igual a la velocidad v dividida entre la distancia que hay del centro instantáneo 1,3 hasta b. La velocidad v es de 562.5 milímetros por segundo y la distancia entre el centro instantáneo 1,3 hasta b es de infinito, porque el centro instantáneo se encuentra o se une o está en el infinito hasta b. Nos dice que la velocidad es infinito. Si dividimos cualquier número entre infinito nos da 0. Entonces la velocidad angular de la barra es 0. Y si lo analizamos, o sea, quitamos la barra del dibujo y la trasladamos o la aislamos, tenemos que la velocidad en el punto A va hacia acá y es de 562.5 milímetros por segundo, y la velocidad B igual tiene la misma dirección y tiene la misma magnitud. Entonces, si en una barra o en un cuerpo rígido todos sus puntos se trasladan en la misma dirección y con la misma velocidad, quiere decir que no hay rotación, entonces su velocidad angular es 0. Bueno, ahora cuando el ángulo es de 90 grados, aquí es el dibujo, volvemos a hacer lo mismo, o bueno, hice lo mismo otra vez, que fue quitar la rueda y nada más generar un eslabón desde aquí hasta donde se une. Aquí volví a encontrar los centros instantáneos una vez más, el O1,2, O2,3, que es este de aquí, O3,4 y O1,4, que se mantienen igual. Y ahora el centro instantáneo O2,4 nos va a quedar que es este de aquí, entonces va a ser con el centro instantáneo O1,4 y O1,2. O1,2 es este, O1,4 es esta, la trasladamos para acá. Y del otro lado es O2,3, que es este de aquí, y O3,4, que es este de aquí. Entonces es esta línea. Si nosotros la extendemos, tenemos que el centro instantáneo O2,4 se encuentra aquí. Y el centro instantáneo O1,3 nos va a quedar en O1,2 y O2,3. Es O1,2 y O2,3 es esta línea de aquí. Y el otro lado es O1,4 y O3,4, que es este de aquí. Entonces, O1,2 la extendemos hasta esta línea de acá. Ahí. Y ya. Bueno, aquí se encuentra el centro instantáneo O1,3. Una vez más, volvemos a determinar cuál es el eslabón de velocidad conocida, que es el mismo una vez más. El eslabón de velocidad desconocida, que es el 4. El eslabón desde el cual se observan las velocidades absolutas, que es el 1. Y la línea de centros, que una vez más nos va a quedar que va a ser el O1,2, O1,4 y O2,4. O1,2, O2,4 y O1,4 que está acá, la traslado por acá y nos queda que esta va a ser la línea de centros que vamos a ocupar. En este caso, la velocidad es la misma, una vez más, entonces los cálculos son los mismos. Volvemos a dividir la velocidad de la rueda entre su radio para determinar su velocidad angular. Lo multiplicamos por la distancia del eslabón que estamos analizando y eso nos da la velocidad del eslabón 2. Utilizamos la misma escala, entonces la distancia con la que se va a representar es la misma y ahora la ponemos aquí. Y esta va a ser nuestra velocidad A. Una vez más, volvemos a pivotar a partir del eslabón 1,2, lo trasladamos hasta nuestra línea de centros y a partir de la punta de flecha generamos un gradiente que pase por el eslabón 1,2. Después, desde el punto O2,4, que es nuestro punto común, generamos una velocidad nueva hasta que toque el gradiente y esta va a ser nuestra velocidad común O2,4. A partir de este punto, unimos el centro instantáneo 1,4 con este nuevo punto, con esta punta de flecha que acabamos de generar para generar un nuevo gradiente. Trasladamos este punto hasta acá y ahora, ya que tenemos el nuevo gradiente, pivotamos una vez más el punto B hasta la línea de centros, que otra vez este centro instantáneo se extiende hasta el infinito. Al pivotarlo nos va a quedar una línea recta. Aquí, este va a ser nuestro punto B', y tal vez se me olvidó ponerlo. Y a partir de este punto generamos la velocidad B' hasta que toque el nuevo gradiente que acabamos de generar. Entonces ahora ya lo único que resta es volver a regresar la velocidad B' hasta el punto B y esta ya sería nuestra velocidad B. Si la medimos nos queda que mide 18.99 milímetros y según nuestra escala entonces la velocidad B va a ser igual a 189.9 milímetros por segundo. La velocidad angular, el eslabón 3 en este caso va a ser la velocidad B dividida entre la distancia que hay del centro instantáneo 1,3 hasta B. Midiéndola nos dice que es de 80 milímetros, entonces
y la velocidad v es de 189.9 milímetros por segundo. Entre 80 nos queda entonces que la velocidad angular del eslabón 3 es de 2.32 radianes sobre segundo. Y bueno, eso sería todo. Muy bien, muy bien. Excelente, excelente demostración del centro instantáneo. Muy bien, compañero. Ok, profe. Nada más deme su apellido. Soy Cordero Acosta. Cordero Acosta. Excelente, excelente su trabajo, señor. Gracias, profesor. Bien, ya está modificada su calificación, ya van. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Algún otro valiente que se anime el día de hoy? ¿Quién más falta? Profesor, ¿yo puedo pasar? Claro que sí, adelante, no hay problema. Ok. Sí, gracias. Esperamos. No sé si se vea. Sí, ya se ve. Bueno. Buenos días, compañeros y maestros. A mí me tocaba presentar el problema 20 de las tablas 2.2. Esto trata sobre calcular las velocidades de puntos en un pistón. Y este problema nos dice, si se sabe que la manivela AB gira alrededor del punto A con una velocidad angular constante de 900 revoluciones por minuto, en el sentido de las agujas del reloj, determine la velocidad del pistón P o la velocidad del punto D, al igual que la velocidad del punto medio de la biela DB, al igual que su velocidad angular cuando θ es igual a 120. Bueno, en primera instancia lo que tenemos que hacer es pasar de revoluciones por minuto a radianes por segundo. Esto es fácil porque ya tenemos la equivalencia que nos dice que una revolución por minuto son 2 por pi entre 60. Ya nada más hacemos una regla de 3 y nos sale que la velocidad angular del eslabón AB es de 94.284 radianes por segundo en dirección de las agujas de reloj. Después, obtenemos la distancia de AD, que sería de aquí a acá. Esto lo hice con la ley de senos. Y me sale que la distancia de AD es de 11.87 centímetros. Esto nos sirve nada más para hacer el dibujo del mecanismo, para tener todas las medidas y los ángulos pertinentes. Después ya realizamos el cálculo de la velocidad de D o la velocidad del pistón, que vendría siendo lo mismo. Obtenemos los datos que tenemos. Aquí proporcioné un dibujo que hice para que se viera más o menos cómo debe de estar el mecanismo en 120 grados y todas sus medidas que obtuvimos. Resolvemos los datos desconocidos. Podemos obtener la velocidad de B gracias a que tenemos la velocidad angular de AB. Esto lo hacemos con la fórmula de la velocidad angular por el radio. Sustituyendo los valores nos sale que la velocidad angular de AB ya la obtuvimos, es 94.284 radianes por segundo. Y la distancia de AB son 50 milímetros, o sea 5 centímetros. Y la velocidad de B nos sale 471.42 centímetros sobre segundo. Ponemos las escalas que vamos a utilizar. En el dibujo la escala que vamos a utilizar es de 1 a 1, o sea, la misma. Y la escala que vamos a utilizar en la velocidad es 1 centímetro sobre segundo, es igual a 0.01 centímetros o 1 milímetro.
aquí puse la relación del triángulo de velocidades, donde nos dice que solo tenemos la velocidad de B, nos faltaría obtener la velocidad de D, que es la que nos pide, y la velocidad relativa de D con respecto de B. Usamos como referencia la ecuación del movimiento relativo que nos dice que la velocidad de D es igual a la velocidad de B más la velocidad de D con respecto a B. Aquí decimos las relaciones de las direcciones de las velocidades, que la velocidad de B va a ser perpendicular a la distancia de A a B, y la velocidad de B con respecto de B va a ser perpendicular a la distancia de B a D. O sea, estas distancias. Aquí lo puse con unas flechas para que se viera mejor. La velocidad de D con respecto de B es perpendicular a este eslabón, y la velocidad de B es perpendicular a este eslabón. Ya obteniendo los resultados, nos sale que la velocidad de D es 3.2 centímetros. Ya aplicando la escala de velocidades sería 320 centímetros sobre segundo. Y la velocidad relativa de D con respecto de B es de 2.2 centímetros. Aplicando igual la escala que pusimos, serían 220 centímetros sobre segundo. Aquí ya obtuvimos entonces la velocidad de D, que serían 320 centímetros sobre segundo. Y aquí puse mi dibujo donde obtuve las medidas. Bueno, ahora que ya sabemos la velocidad de D, lo que tenemos que hacer es calcular la velocidad del punto medio de la biela, de esta biela, de D, y para eso debemos obtener los datos que nos dan, que sabemos que la distancia del punto medio de D a B es 15 entre 2, que eso sería 7.5, aquí está mal, es 7.5. Y ya igual ponemos nuestro triángulo de velocidades que teníamos anteriormente y decimos que la velocidad, decimos que la distancia de B' a D' es la misma, es la imagen del eslabón BD. Podemos relacionar las medidas. Con esto hacemos una regla de 3 diciendo que BD entre el punto medio de BD es igual a BD' entre el punto medio BD'. Eso es una regla de 3. Ya haciendo la regla de 3 obtenemos que la distancia de BD, el punto medio de BD' es 1.1, y con esto podemos decir que es la mitad de la distancia de BD. Así que con eso podemos comprobar que estamos en lo correcto, porque nos pide el punto medio. Ya sabiendo eso, nada más medimos 1.1 en BD', que sería en este punto. Desde el origen de velocidades la colocamos en este punto y nos sale que eso mide 3.8 centímetros, que vendría siendo la línea verdecita, y el círculo verdecito vendría siendo el punto medio, que sería 1.1 centímetros. Y nos sale que la velocidad del punto medio de DB es 3.8, aplicando la escala que tenemos de velocidades sería 380 centímetros. Aquí igual puse el dibujo donde compruebo que son 3.8 centímetros. Y por último, lo que debemos que hacer es obtener la velocidad angular de esta misma velocidad. Con eso aplicamos la misma fórmula que utilizamos anteriormente, pero que vendría siendo la velocidad es igual a la velocidad angular por el radio.
De esto sustituimos para obtener la velocidad angular, que nos dice que la velocidad angular es igual a la velocidad entre el radio. Sustituimos valores. Sabemos que la velocidad del punto medio de dB ya la calculamos, son 380 centímetros sobre segundo. Y el punto medio de DAB son 7.5 centímetros, que vendría siendo la mitad de la distancia de DAB, que son 15. Y con eso nos da como resultado 50.66 radianes sobre segundo. Si sabemos que la velocidad angular de AB está girando hacia las agujas del reloj, pertinentemente sabríamos que la velocidad de DB igual giraría sobre las agujas del reloj. Y eso sería todo. Si tienen alguna duda pueden hacerla. A mí también me costó un poco hacer este ejercicio, pero nada complicado. No, pues excelente también, ¿eh? Muy bien, muy bien. Tus presentaciones, ¿verdad? Es importante para mí porque me demuestra que ya entendieron, ¿no? Independientemente de el método, ya, o del examen, ¿no? Ya el examen ya pasa a segundo plano y lo están haciendo muy bien. Todos lo están haciendo muy bien. Hasta de los errores estamos aprendiendo. Correcto. Nada más deme su apellido para integrarlo. Hernández Tecontero. Hernández Tecontero. Uh-huh. Muy bien, eso me demuestra que tienen la capacidad de aprender y entender cualquier tema, ¿verdad? Ingeniería. Entonces, muy bien por todos ustedes. ¿Alguien más? ¿Otro más, por favor? ¿Algún otro valiente? No, sino para darles un poco de 8:30, 10. No sé si ya había comenzado el tema de velocidades en puntos de deslizamiento. Sí, déjenme ver qué es lo que tenía aquí. Ya. Voy a darle rápido esto, ¿no? No hay problema, nada más les voy a dar. No sé si ya se lo di, pero no lo repito. No está por demás. Entonces les voy a compartir mi pantalla completa y vamos a avanzar un poquitito en la parte del programa. Y así a darle un poquito de avance, unos 10 minutos, nada más. Permítanme. Y ya había mostrado este tema, análisis de mecanismos, sí, aún no lo publico, pero es análisis en un sistema vía la manivela, un sistema de deslizamiento. El mecanismo vía la manivela corredera, pero invertido. No sé si ya les planteé la ecuación, les expliqué cómo sale, o no. ¿No recuerdan? Sí se ve, ¿verdad? Sí, profe, sí se ve. ¿Sí? Ya les había explicado.
Ya les había explicado cuál es la razón de este sistema, donde tengo un mecanismo, si alcanzan a ver mi cursor, esta parte que estoy encerrando en el círculo, esa no la voy a contemplar porque es muy semejante al análisis de este sistema. Este sistema de 4 eslabones lo tenemos aquí. Lo que ocurre es que estoy aquí, esto se llama un cierre de circuito, los eslabones los cambio por vectores. R1 es el eslabón fijo, que representa de O4 a O2. Va a representar la variación de esta distancia con el tiempo. De hecho, esta distancia pues no va a variar, ¿verdad? Por otro lado, por favor, silencien su micrófono, ahí está filtrando, sonido muy raro, por favor. Gracias. La distancia del eslabón 2, representada por este vector R2, que con el tiempo la magnitud no va a variar, pero su dirección sí, porque va a estar variando con el tiempo, entonces va a variar su dirección θ2. Lo mismo ocurre con 4, ¿verdad? Aquí, de aquí esta sección, y con el tiempo, conforme se mueva el mecanismo, el collarín va a reducir, va a deslizarse sobre la barra 4, entonces la distancia de R4, la distancia R4, va a variar en magnitud y en dirección, y obviamente en sentido. Entonces, de esta forma, hacemos un cierre de circuito, R1 más R2 va a ser igual a R4, o sea que la variación de R1 más R2 va a dar la variación de R4. Es una relación en cuestión de vectores. Este sistema se aborda mediante vectores, mediante álgebra compleja, aunque de compleja no tienen nada, ¿verdad? Vean que esta ecuación se maneja en forma compleja. ¿Por qué no se le pone a R1 este factor E a la I θ4? Porque si yo veo θ1, el vector R1 no genera ningún ángulo con respecto a la horizontal, θ1 vale 0, por eso es que E a la 0 nos da 1. Entonces esta relación la pongo con R4 con E a la I θ4 y E a la I θ2. E a la I θ4 va a manejar la forma de la ecuación de Euler, perdón, que se maneja la forma compleja, álgebra compleja, que no es otra cosa que manejar sistemas coordenados X y el X ahora le llamamos real, y Y es el imaginario, porque maneja un valor negativo y la raíz de Y. Pero bueno, no nos metemos en ese boleto. Lo que sí es interesante es establecer que E a la I θ2 o E a la I θ4 representan para cada uno un vector unitario, ¿verdad? Aquí. Y lo que hace el vector unitario simplemente es medir el cambio de dirección, porque recuerden que el unitario siempre vale 1, ¿verdad? Al igual que aquí lo vimos, ¿verdad? Nada más que aquí θ4 y θ2 van a variar, pues es que aquí no se pueden quitar. Cuando se deriva con respecto al tiempo, dos veces se encuentran los valores de velocidad de aceleración. Lejos de pretender hacer un análisis de números complejos, aquí lo único que trato es de que vean cómo sale la ecuación y qué ecuación vamos a utilizar, ¿no? Y algunos artificios que vamos a hacer o modificaciones a la ecuación de acuerdo al mecanismo. Entonces, pongan atención. Si yo hago la derivación de esta ecuación que está hasta arriba, esta, ¿verdad? Sería la ecuación de U por B. ¿Por qué? Porque son dos variables, R4 y E a la I θ4. Van a decir, bueno, es que esto es unitario, sí, vale 1, pero conforme varía con el tiempo, este vector unitario que tiene esta inclinación también se va a mover. Su magnitud va a ser la misma, pero la dirección es contraria, por eso es que es de U por B. Entonces, por medio de la regla de la cadena, ¿verdad? O del tipo de U por B, la derivada de U por B, yo me acuerdo cuando me enseñaron desde el tipo de U por B, entonces U derivada de B más B derivada de U. Entonces, derivo por un lado, ¿verdad? A B, ¿verdad? R4 por la derivada de E a la I θ4, pero E a la I θ4 es E a la I θ4 por la derivada de su exponente, ¿no? Entonces vendría siendo I, y tenemos aquí por θ punto, la derivada de θ es una omega, aquí la tenemos, más
derivada de U por B. Este término que es B, nada más se pasa tal cual, y lo que se deriva ahora es la primera. R4 punto, ¿verdad? Esa es la derivada. Y lo mismo ocurre aquí, ¿verdad? Esta es la derivada de U por B, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, perdón, no, aquí es de C por B. ¿Por qué es de C por B y no de U por B? Porque aquí la magnitud no cambia, ¿verdad? Aquí sí. Entonces nada más es C por la derivada de B, que es E a la I teta 2 por la derivada de I teta 2, pero I por teta 2, que sería omega. Esa sería la ecuación de la velocidad, donde la velocidad, ¿verdad? Aquí los términos representan, este término es una omega por R, es una velocidad por su vector unitario. El hecho de que tenga un valor de este vector unitario multiplicado por I implica que lo va a hacer girar 90 grados con respecto a su posición original. Entonces, si ustedes observan, la velocidad BB4, ¿sí? Vendría siendo el eslabón 4, si E a la I teta 4 es así, entonces va a girar 90 grados y va a quedar la velocidad en bueno, acá. En esta dirección lo podemos poner. O aquí, ¿verdad? Va a ir directamente hacia arriba. Ahí lo tenemos. Visto desde el eslabón 4. R4 punto sería la velocidad del punto sobre el eslabón, y aquí tenemos su unitario, y el unitario no varía. Por lo tanto, la velocidad que estamos hablando, R4 punto, va a ir sobre este eslabón, y como su unitario no tiene variación con el valor de I, como en este caso, sí sigue manteniendo así, ¿verdad? Hacia arriba. Y el último término, la velocidad BB2, que es R omega por R, 2 representa el eslabón 2, ¿verdad? Así como aquí 4 fue el eslabón 4, la velocidad de BB2. Como está multiplicado por el unitario y por el valor de I, quiere decir que el unitario fue girado 90 grados por respecto a su posición horizontal. Por eso es que este vector, al ser girado 90 grados, va a quedar directamente colocado así y hacia arriba. O bien, ¿verdad? Aquí tenemos esta velocidad. B2. Así lo hacemos para las aceleraciones. Para las ecuaciones de aceleraciones, pues se hace el mismo procedimiento. ¿Sí? Se hace todo el desarrollo, ¿verdad? Y aquí pues, nos estaríamos un rato explicando el procedimiento de cálculo, ¿verdad? Pero pues, ya les expliqué así como tal cual, pues se hace lo mismo, ¿no? Y se encuentra esta ecuación. Aquí lo interesante es este término, déjenme ver dónde está. Los omega plus R. Es este término. Este término de aquí, que es el de acá, representa una aceleración adicional que vamos a obtener, la aceleración complementaria de Coriolis. Como los términos omega y b son velocidades, se obtienen directamente de los cálculos de velocidades, pues nunca va a ser una incógnita. Lo interesante es ver cómo se ubica. Es una velocidad de tipo complementaria. Que quisiera hacer girar, que pareciera hacer girar la velocidad relativa en su caso, ¿no? ¿Sí? Entonces, cada uno de estos términos tiene su representación dentro de la ecuación. Y la primera es una aceleración normal de B visto desde el eslabón 4, y la otra aceleración tangencial del eslabón B visto desde el eslabón 4. Entonces, esta vendría siendo las aceleraciones de este punto, ¿verdad? Por otro lado, la aceleración normal de B visto de B2 visto desde el eslabón 2 y la aceleración tangencial de B2 visto desde el eslabón 2 serían las aceleraciones de este punto. Entonces tendríamos la aceleración normal y tangencial debido a esta velocidad y la aceleración normal y tangencial de este punto para ambos términos. ¿Sí? Y aquí tendríamos la aceleración relativa de B visto de 2 respecto al eslabón 2. Entonces tendríamos, ya tenemos la componente normal y tangencial de esta velocidad, la componente normal y tangencial de esta velocidad, y ahora la aceleración relativa de esta velocidad, que sería de deslizamiento. Esta velocidad de deslizamiento es la del collarín, es la cinemática de este collarín. ¿Sí?
¿qué tendríamos aquí, no? Entonces tendríamos la componente normal y tangencial, brinco este, la componente normal y tangencial del eslabón sobre el eslabón 2, la relativa y este término adicional que es la componente de Coriolis. Y esta ecuación nos va a permitir determinar aceleraciones en puntos coincidentes o donde ocurra el deslizamiento. Bien, vamos a después a manejar la ecuación. De hecho, esta ecuación, quizás con otros términos, bajo esta connotación, se manejó en dinámica en la parte de cuerpo rígido, pero si no lo alcanzaron a ver, pues aquí lo vamos a observar. Bueno, esto es para el segmento adicional, que es exactamente lo mismo, pero para no complicarlo, nada más vamos a ver esto. Y después ya sería la aplicación de la ecuación, el análisis de la aceleración relativa de puntos coincidentes en distintos eslabones. Y estamos manejando la aceleración complementaria de Coriolis. Y vamos a manejar estas ecuaciones. Ya le explicaré, ¿verdad?, cuál es el manejo y la concepción de cada uno. Bueno, compañeros, pues es todo por hoy. Les agradezco su atención. Vamos a pararle aquí. No sé si tienen alguna duda. No, profesor. No, profesor. No, el día de, cuando hagamos el problema van a ver que es más sencillo de lo que parece, ¿no? Los números complejos nada más será para determinar los términos. Bien, les agradezco su atención. Nos vemos en la siguiente sesión, que es el día jueves. Les agradezco su presencia. Pues que tengan un excelente día.